Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de tercer año, sección A. Vamos a continuar con nuestra clase de Historia Universal, ¿no? Ya si es que no pueden o tienen problemas o no tienen que ingresar a la plataforma, igualito la clase está grabada, ¿sí? Vamos a compartir acá con ustedes la explicación. ¿Dónde nos hemos quedado? Ah, sí, aquí nos quedamos. Acá. Bien, del nacionalismo van a existir dentro del movimiento, ¿no?, nacionalista dos movimientos. Ahora, estos son también concebidos con otros nombres. Algunos autores optan por decir que hubieron tres, pero nosotros nos vamos a sentar con estos dos. Aquellos movimientos nacionalistas independentistas que buscan la independencia, quiere decir de que tienen el dominio externo sobre ellos. Y aquellos movimientos nacionalistas que van a buscar unirse, juntarse. ¡Hey! Vamos a formar una gran nación, Diego Obregón, Luciana Montserrat. Nosotros creemos en un mismo Dios, tenemos las mismas costumbres, se van a unir. ¿Está bien? Así que tranquilos. Vamos acá. El nacionalismo independentista. Vamos a explicarlo rapidito. ¿Qué nos dice? Son aquellos que van a luchar por separarse, ¿no? Separar a la nación de ese poder extranjero que domina, ¿no? Que domina, que ejerce dominio. Entre los cuales vamos a mencionar de este tiempo, en plenas revoluciones liberales de 1820 y 1830, el Imperio Turco, que estaba dominando a Grecia, ¿no? Va a lograr, no el Imperio Turco, sino Grecia, va a lograr su independencia. Bélgica va a hacer lo mismo de los Países Bajos, en plena revoluciones liberales. Irlanda del Norte no va a ser ajeno a Gran Bretaña, también tiene sus propios objetivos. Por lo tanto, estos procesos se dan en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX. A ver, vamos a ver. Esperen, muchachos, acá está preocupante la cosa. No me he informado nada, dije que hay que estar expectante nomás hasta que se regularice. Listo. El tema con la plataforma se ha hecho, muchos alumnos están ahorita tratando de entrar. Ahora, el nacionalismo unionista, que es el segundo, que es el B, va a estar encargado de unificar aquella nación, quiere decir los conjuntos de naciones, ¿no? O sea, a los pobladores, a los ciudadanos, a formar un gran estado, una gran nación. Así se va a desarrollar y van a surgir en el siglo XIX las naciones de Italia y Alemania a través de un proceso de unificación. Los estados alemanes se van a unificar. Alemania se le decía así al territorio, pero en Historia Universal conocemos que era el territorio germano, ¿cierto? Los germanos. Los germanos van a estar influenciados por los prusianos, otro reino que desapareció en la historia cuando se unificó y surgió la Gran Alemania. Por otro lado, van a estar todos los reinos italianos, aquellos que hablan latín, aquellos que tienen las mismas costumbres, aquellos que están vinculados a la religión católica, aquellos que fueron los territorios de Roma. Ellos mismos, influenciados por Piamonte y Cerdeña, van a unificarse. Así va a surgir la nación italiana y la nación alemana, que hasta el momento no estaban como nación. Y esto va a dar paso al surgimiento de las primeras y grandes potencias mundiales, queridos estudiantes. Para reforzar la idea y reforzar lo que vamos a desarrollar, vamos a ver este video, queridos amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo?
Bueno, debemos decir que el concepto de nacionalismo surge propio de la edad contemporánea y nace con el concepto de nación. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que tiene como finalidad generar conciencia e identificación en una comunidad nacional. También decir que este movimiento intenta generar patriotismo o sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación a través del uso de distintas herramientas o estrategias. El nacionalismo comenzó a tomar relevancia hacia fines del siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el siglo XX. Continuemos con el origen del nacionalismo. Bueno, debemos decir que el origen del nacionalismo suele ser bastante controversial, dado que existen diferentes opiniones sobre su nacimiento, pero las que más resuenan afirman que el nacionalismo surge luego de las grandes revoluciones, como la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa y la Revolución Liberal, y está acompañada por los movimientos burgueses que se presentaron en años posteriores a estas revoluciones. Sigamos hablando un poco más sobre este nacionalismo para comprenderlo mucho mejor. Particularmente hablemos sobre sus características. Bueno, para comenzar debemos decir que el nacionalismo se presenta como una corriente ideológica de carácter político, la cual se caracteriza principalmente por mostrar a su nación el derecho que posee de formar a su propio Estado de gobierno. También decir que tiene el fin de establecer sus propios objetivos en base a sus aspiraciones y necesidades en el área de la economía, la sociedad y por sobre todo su cultura, ya que este último los define por sobre todos los demás como una identidad nacional. Por último decir y agregar que a su vez esta ideología se caracteriza por el hecho de guardar muchos los sentimientos de su comunidad, buscando resguardar sus orígenes, lenguas, como así también su religión, ya sea autóctona o adquirida. Continuemos hablando sobre los tipos de nacionalismos que podemos hacer referencia, comenzando con el nacionalismo liberal o voluntarista. Bueno, para comenzar debemos decir que su máximo defensor fue el filósofo y revolucionario italiano Mazzini. Este consideraba que una nación surge de la voluntad de los individuos que la componen y el compromiso que estos adquieran de convivir y ser regidos por unas instituciones comunes. También decir que es pues la persona quien de forma subjetiva e individual decide formar parte de una determinada unidad política o a través de un compromiso o pacto. Por último, decir que en este tipo de nacionalismo, la nacionalidad de un individuo estaría por lo tanto sujeto a su exclusivo deseo. Este tipo de nacionalismo fue el que se desarrolló en Italia y en Francia, muy influido por las ideas de la Ilustración. Continuemos con otro tipo de nacionalismo, el conservador. Debemos decir que sus principales valedores o defensores fueron Herder y Fichte, en el discurso a la nación alemana en 1808. Según ellos, la nación conforma un órgano vivo que presenta unos rasgos externos hereditarios, expresados en una lengua, una cultura, un territorio y unas tradiciones comunes madurados a lo largo de un largo proceso histórico. También decir respecto a este tipo de nacionalismo que la nación posee una existencia objetiva que está por encima del deseo particular de los individuos. El que pertenece a ella lo seguirá haciendo de por vida, con independencia del lugar donde se encuentre, como una especie de carga genética a lo que no es posible sustraerse mediante la voluntad. Este tipo de nacionalismo fue el esgrimido por la mayoría de los protagonistas de la unificación alemana. Sigamos hablando un poco más sobre el nacionalismo, particularmente sobre la diferencia con el patriotismo. Bueno, para comenzar debemos decir que la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo es una muy delgada línea la que los separa, puesto que ambos buscan resguardar sus culturas, ideales originarios, religión,
entre otros. También debemos decir y debemos agregar que mientras que el nacionalismo busca también incluir a la sociedad dentro de los ámbitos políticos, el patriotismo respeta totalmente sus sistemas políticos y económicos, prestando más importancia a su identidad social. Continuemos hablando un poco más sobre el nacionalismo y para finalizar hablaremos sobre sus consecuencias. Debemos decir que dentro de las consecuencias más grandes a través del paso de la historia que han producido los movimientos nacionalistas, sin lugar a duda, han sido la manera violenta en la que terminan las diferentes contiendas, guerras y revoluciones que surgen por pelear por un ideal. Y para finalizar decir que la manera más fácil de comprender esto son ver las destrucciones que han dejado como resultado las guerras en países como México y Cuba durante sus revoluciones en cuanto a las pérdidas civiles, y por otro lado, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales no solo dejaron grandes pérdidas humanas, sino estructurales casi incalculables en cada. Bien. En cada nación, queridos estudiantes. Bien, ahí lo tienen ambos. Vamos a dejar de compartir acá. Ahí lo tienen ambos Profe. conceptos. El primero, lo que es el liberal y conservador. El ideólogo Mazzini es el que va a promover toda esta situación. Está concebido por otro nombre muy diferente a los dos puntos del movimiento nacionalismo que hemos tocado, ¿no? Pero que encaja, porque ahí justamente con el narrador cuenta en dónde se insertaría y con qué movimiento, ¿no? Con la unificación italiana, con la unificación alemana. Bien, Mateo. No, bueno, ya, profe. Perdón por la tardanza, porque la No, no pierde, plataforma no me respondía. No sí, está, pierde estaba cuidado, fallando. hijo, la plataforma ha estado así condicionada para todos. Vamos a compartir a cada uno de ustedes, entrando a cabo, vamos a compartir ahorita la práctica para que lo puedan resolver. Listo, ya está para todos la práctica ahí. La descargan y la desarrollan. Ahora, en la práctica tienen que responder con sus propias palabras, en base a lo que ya hemos hablado. ¿Qué preguntas hay en la práctica? No, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les... ahí lo tienen. Viven en una nación. Acá en la pregunta 4 que sería, la pregunta sería, ¿es lo mismo nación que nacionalismo? Ahí lo tienen. Buenos días, Kawa. Descárgate la práctica, Kawa, para que puedas realizar tu práctica ahí. Ahí está, Diego. Ahí está. Han enviado para todos nuevamente. Allá en Centeno le comparten a Aileen para que desarrollen su propio. A ver, en lo que ustedes desarrollan con sus propias palabras, por favor, tengan cuidado. Lo único que es para investigar es las fechas, ¿no? En este caso, qué naciones se forman en el siglo XIX y usted tiene a partir de qué fechas se empiezan a conformar las primeras naciones. Ahí usted tiene que buscar ahorita, investigar sobre la unificación italiana y la unificación alemana, la fecha de ambos. En todo caso, yo lo voy a compartir también. No te preocupes, Aileen, tranquila. La plataforma se bloqueó, sí.
Ya cargó. Demoró en cargar la plataforma. Ya está ya. Ya está la plataforma. Voy a subir la práctica a la plataforma para que la puedan poner ahí, ¿ya? Creo que es práctica 2, práctica 1. Quiero terminar la clase. 12:50, ¿no? Vamos a ver hasta la 1. Simple. Resolver la práctica del día centeno que hemos compartido en la plataforma y los que no pueden volver, ay, por ahí voy a volver a compartir, comparto la práctica. Ahí está la práctica. Cualquier duda, cualquier interrogante me dice, por favor. Aquí estamos para poder apoyarlos en algo que no entiendan, algo que está difícil. Sapo, sapo, sapo. Rafi, Rafi, Rafi. Ay, Rafi, Rafi. Ojo, las preguntas en tus propias palabras, por favor, ¿ah? ¿Qué significa para ustedes nación? ¿No? ¿Ustedes viven en una nación o en un imperio? Ahí tienen que fundamentar. ¿A partir de qué fecha se empieza? Solo guárdenlo para el último si es que no lo encuentran. ¿Qué es nación? ¿No? ¿Qué naciones se formaron en el siglo XIX? Lo hemos hablado. ¿Qué es lo mismo nación que nacionalismo? La diferencia menciónalo. Y por último, ¿qué es el nacionalismo, por favor? Las respuestas no son iguales entre ustedes. Cada uno tiene su propia manera de formular su respuesta.
Una pregunta, a los dos solo podemos, si pertenecemos a una nación o un imperio, además debemos fundamentar, porque, a ver, todos pertenecemos en este caso a una nación, no pertenecemos a un imperio. Eso es para empezar. Ninguno de nosotros no pertenecemos a un imperio. ¿Mm? Todos pertenecemos a una nación, campeones. Vamos a poner fin de la presentación acá. ¿Algún inconveniente para subir a la plataforma? ¿Les está cargando igual o tienen algún inconveniente? Porque yo no he tenido inconveniente para entrar, ¿ah? Hace un rato sí lo tuve. Bueno, ahorita está casi igual, ¿ah? Entré ya.
Encontraron las fechas de, ya muchachos, anoten ahí en la pregunta, ¿a partir de qué fechas? Italia, 1859 a 1870. Alemania, 1834 a 1871. Repito, 1859 a 1870, Italia. Alemania a 1834 a 1871. ¿Ya? Anotaron, ¿no? Bien, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Sí, sí, esa es en la 3. En la pregunta 3, con la que dice, ¿a partir de qué fechas empiezan a conformarse las Profe, primeras? ¿podría ayudar en la 4? ¿Sí? Ok, muchachos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Después de, hasta aquí, evaluaciones, ¿ah? Y de ahí a la siguiente para volver con otros temas.